saludándolos, dándoles la bienvenida a este tiempo devocional de entre semana. Y quiero compartir una palabra que le he llamado en esta noche el cielo llamando a la tierra. El cielo llamando a la tierra. Sucede a veces que cuando una persona le habla a otra y nota que la persona está un poco distraída o entretenida, o como que no le está escuchando, como que no le está prestando atención, suele suceder mucho en las relaciones familiares, cuando los padres le hablan a los hijos, o entre esposos, o algún amigo, en fin. Y como que usted ve que la persona no presta atención, y entonces usted le dice, aló, el cielo llamando a la tierra. ¿Qué significa esa expresión? Que usted le está diciendo a la persona, ponga atención, présteme atención, que le estoy hablando. Aterrice, es una expresión muy colombiana. Aterrice, aterrice. Y esta noche quiero compartir una reflexión sobre ello. Lógicamente haciendo un enfoque muy particular al respecto de qué estamos haciendo y qué está usted haciendo hoy en la medida que Dios le está hablando. Déjeme preguntarle algo muy sencillo, muy particular. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios les habla? Porque a veces somos muy impersonales en las apreciaciones. O sea, Dios sí le habla, pero a él o a ella. No. ¿Usted cree que Dios le habla a usted? ¿Usted cree que Dios le habla al hombre? Claro que sí. ¿Sabe para qué Dios hizo al hombre entre un determinado paquete de propósitos? Entre otras cosas, Dios hizo al hombre porque quería tener comunión con él. Lo estableció, dice la Biblia, que Dios puso en el hombre algo que no tiene ningún otro elemento en la creación. Dice la Biblia que Dios puso en el hombre imagen y semejanza. La Biblia no dice que Dios hizo a los caballos a su imagen y semejanza. A los perros que tanto queremos, las mascotas, que son tan inteligentes, los loros que repiten y hablan. Pero no dice la Biblia que Dios los hizo a su imagen y semejanza. De la única persona, del único elemento que la Biblia dice que Dios puso imagen y semejanza fue en el hombre. Pregunto, ¿para qué cree que Dios puso imagen y semejanza en el hombre? Porque Dios hizo una criatura que pudiera de alguna manera proyectarse en él, parecerse a él, porque quería compartir con esa criatura. Así que una de las cosas que debe de llevarnos a la reflexión, ¿cuánto hace que Dios me está hablando? O alguien puede decir, ¿cuánto hace que Dios no me habla? Porque yo he escuchado personas decir, es que a mí Dios no me habla. Yo quiero decirle que Dios le habla a todos. Entonces tal vez la pregunta correcta sería, ¿hace cuánto que usted no presta atención a lo que Dios le está hablando? A usted Dios le habló que me trajera agua, ¿no? Gracias, Aleida. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos habla? ¿Cuánto nos interesa que Dios nos hable? Y yo quiero esta noche tratar de animarlo a través de esta palabra, que usted salga de aquí totalmente desafiado, convencido, que así como usted es una persona que usted se puede calificar como alguien común y corriente, sencillo, que no trasciende mucho en la sociedad, que solo lo conoce su familia y un grupo de amigos. No, quiero decirle que a todos Dios nos habla.
y que con todos Dios quiere tener una comunión muy particular. Y hoy voy a citar, o mejor, voy a desarrollar el cuerpo del mensaje utilizando 3 cuadros que son muy didácticos en la Biblia, o sea que estos cuadros nos van a enseñar. Y digo 3 porque el tiempo no da para más y antes tengo que tener cuidado con el tiempo. Vamos a abrir la Biblia en Génesis, el primer libro, el libro de los principios, eso significa Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El primer cuadro que quiero reseñarle es Dios llamando a Adán. Dios llamando a Adán. Cuando digo que el mensaje se llama El cielo llamando a la tierra, lógicamente que es una perspectiva general para hablar de cómo Dios nos ama, cómo Dios nos llama, cómo Dios nos habla. Dios llamando a Adán, Génesis capítulo 3. Hay una síntesis en el capítulo 3 al respecto del suceso más trágico en la historia. ¿Cuál es el suceso más trágico en la historia? El día que Adán y Eva decidieron salirse de la orientación divina. ¿Cómo le llamamos a eso? El día que Adán y Eva decidieron pecar. El día que decidieron salirse del diseño de Dios, probar el pecado. ¿Y por qué es el día más trágico? Porque de ahí es que viene todo el desencadenamiento de lo que el mundo es ahora. Entonces hay una charla ahí y después de que ellos fallan delante de Dios, vamos a leer el versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre, o sea, Adán y su esposa, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios, ¿qué hizo? Llamó al hombre, dice en esta versión. Llamó al hombre. Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Versículo 10. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Interesante el cuadro. Y digo interesante porque en solo esos 3 versículos no solo está la experiencia en primera persona de Adán y de Eva, sino que en esa experiencia nos vemos reflejados nosotros en muchas ocasiones. Dios estableció a Adán en el huerto del Edén, creó a Eva, los puso en un ambiente saludable y le dijo Dios a Adán: disfruten todo esto. Y ahí estaban y todo iba bien. Y la connotación contextual que nosotros podemos ver en todo ese cuadro es que Dios no los visitaba cada año, sino que Dios tenía con ellos una constante comunicación. Interesante, ¿no? El cielo descendiendo a la tierra y Dios viniendo. Adán, vamos a charlar un ratico. ¿Cómo vas? ¿Cómo le ha salido Eva? ¿Cómo le va en esto? ¿Cómo le va en aquello? Yo quiero simplemente especular, pero a ver, ponga a caminar su imaginación controlada. ¿Cómo serían las charlas de Dios con Adán en el principio? Esto sería algo muy interesante, ¿cierto? Dios charlando con Adán. ¿Sí? Pero llega el día de la tragedia y como de costumbre,
Dios se hace presente en el huerto, se mueve entre el huerto, y dice la palabra del Señor en el versículo 8, que cuando ellos oyeron, no solamente oyeron los pasos del Señor, que el Señor estaba moviéndose, ellos ya podían identificar, porque ellos ya sabían cuando Dios descendía a hablar con ellos. Era una costumbre. Y dice la palabra que cuando ellos oyeron que el Señor estaba caminando por el huerto, dice la palabra que ellos se escondieron del Señor entre los árboles. Interesante, ¿no? Interesante la experiencia de ellos para decir, ¿y cómo me veo yo reflejado en esa experiencia? Pues que hoy también nosotros podemos estar percibiendo a Dios, y muchas veces en vez de salir a encontrarnos con el Señor para ver qué es lo que el Señor quiere, también nosotros vivimos escondiéndonos de la presencia del Señor. Y pudiéramos utilizar la capacidad de la aplicación para decir en medio de cuántos árboles nosotros vivimos escondiéndonos del Señor. El árbol de la ocupación, el árbol de la negligencia, el árbol de la televisión, el árbol de esto, el árbol de aquello, el árbol de lo otro. Y muchas veces los hombres nos perdemos entre los árboles, buscando ¿qué? Evadir al Señor. Y el Señor está allí moviéndose. ¿Y qué dice el versículo 9 que leímos? Que el Señor llamó al hombre. ¿Qué hizo el Señor? Ahora, déjenme preguntarle algo. Adán estaba escondido. Yo no sé detrás de qué palo, pero estaba escondido, como jugando a las escondidas. Déjenme preguntarle esto. ¿Será que el Señor no sabía detrás de qué árbol estaba Adán? El Señor dijo, se me escondieron y no los veo. ¿Cierto? Se me escondieron y no los veo. No, el Señor sabía, claro que el Señor sabía detrás de qué árbol estaban escondidos. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor no le cayó ahí encima y le dijo, ¿por qué se me está escondiendo? Sino que, ¿qué hizo el Señor? Lo llamó. Aunque el Señor sabía detrás de qué árboles estaban escondidos, el Señor, ¿qué hizo? Los llamó. Porque ¿qué quería el Señor? Que ellos se presentaran voluntariamente ante Él y pongan la cara. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué hizo el Señor? Los llamó. Aunque el Señor sabía dónde estaban, qué estaban haciendo, el Señor los llama, porque cuando el Señor se presenta, Él llama porque Él quiere que usted salga de donde está y venga y se presente delante del Señor. No que Él tenga que ir a buscarlo a la fuerza y decir, ¿por qué me está escondiendo detrás de este árbol? Sino que Él dice, ven para acá. Adán, ven para acá. Y entonces la palabra del Señor dice que Adán le contestó. Adán le contestó, yo te oí. Ojo, yo te oí. O sea, Adán no podía decir, ay Señor, qué pena, es que no lo escuché. Pasa muy a menudo en nuestras relaciones interpersonales, pasa muy a menudo en la relación con la pareja, en la relación con los hijos. Y, ¿usted por qué no hizo tal cosa? Ay, es que yo no escuché. La pregunta real sería, ¿de verdad no escuchó? ¿O fue que no quiso hacer lo que se le dijo que hiciera? Y Adán está diciendo, yo te escuché que estabas por ahí. Y entonces tuve miedo. La pregunta es, ¿y por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo Adán? Ahí dice la Biblia. Dice, es que tuve miedo porque, lea el versículo 10, porque estaba desnudo. Pero espere, ¿acaso no estaba desnudo todo el tiempo? Digo, sí, pero es que sentí vergüenza. Y, ¿cómo todo el tiempo has estado desnudo y antes no sentías vergüenza? ¿Qué es lo que está pasando allí? Que hay un efecto que él nunca había experimentado, que es el efecto del pecado. Y el pecado en él produjo vergüenza, y la vergüenza hizo que él se escondiera. Ahora, rebobinemos para nosotros. ¿Por qué nos escondemos tanto del Señor a veces?
¿Por qué no queremos darle la cara al Señor en nuestra vida? ¿No será que hay elementos similares? Estamos tan escondidos en medio de los árboles de la vida que el Señor aparece y nos está llamando y nos está llamando, pero hay algo en nosotros que nos impide que le prestemos la cara al Señor. Entonces Dios le dijo a Adán, ¿quién le enseñó que estaba desnudo? Pero esa parte no la voy a tocar porque quiero enfocarme solo en esto. Dios llamando a Adán. Dios llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó contigo? Y tal vez Dios nos está hablando. Tal vez Dios nos habla todos los días. De hecho, la Biblia dice que Dios le ha hablado al hombre de muchas formas, dice en el libro de Hebreos. Dios le ha hablado a su pueblo de muchas maneras, dice. Inclúyase las circunstancias, inclúyase los profetas, y dice, y ahora nos habla por medio de su Hijo. El problema es, hermanos, que el cielo está llamando y la tierra no responde. Y déjeme plantearle algo para la reflexión. Porque pudiéramos hacer un mensaje que sea al contrario el título, la tierra llamando al cielo. Claro que es válido. ¿De qué hablaríamos allí? De la expresión de la necesidad del hombre, de la línea de la oración, de los mecanismos que podemos tener a nuestro alcance para nosotros hablarle a Dios. Y la Biblia lo dice claramente, por muchas maneras. Ahora yo le pregunto, si la tierra llama al cielo, ¿usted quisiera que el cielo le respondiera? ¿Cuántos quisieran que el cielo les responda? Usted es tierra, yo soy tierra. Pero hacemos un mensaje diferente. Cambiemos el título. La tierra llamando al cielo. ¿Y cuántos aquí quieren que el cielo responda cuando la tierra llama? Ok. Y entonces cuando el cielo llama a la tierra, ¿por qué no respondemos? Nosotros queremos que Dios nos ponga la cara cuando lo necesitamos, pero nosotros nos escondemos cuando Dios está pidiendo que pongamos la cara. Dios está llamando. Dios te está hablando todos los días. Dios te está ministrando todos los días. Dios necesitaba venir a hablar con Adán para arreglar, o mejor dicho, para hacerle ver a Adán en tremendo problema que se había metido y que había metido el resto de la humanidad, y a ver qué hacíamos ahora. Tal vez Dios quiere hablarle a usted sobre alguna situación en particular en su vida. No se esconda más. Es mejor ponerle la cara al Señor. De alguna manera Dios tendrá misericordia y nos ayudará a encontrar soluciones. ¿Sabe cuál fue la solución para el problema de Adán? El segundo Adán. ¿Has leído en Romanos acerca del segundo Adán? Primer Adán nos metió en un problema. ¿Quién nos sacó del problema? El segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo es el segundo Adán. Es una forma de expresarlo y de presentarlo, una figura que utiliza el apóstol Pablo allí. Ok. Segundo cuadro didáctico. Primero de Samuel. Después hacemos una sola conclusión. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 3. El cielo llamando a la tierra. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Los primeros 10 versículos, a ver si los podemos leer o al menos algunos, vamos a ver. Es una historia muy linda lo que hay allí. Porque hace referencia al llamamiento que Dios le hace a un niño. Porque para ese momento era un niño, Samuel.
que luego ha de convertirse en uno de los grandes profetas en la historia del pueblo de Israel. Hay un contexto espiritual crítico, vamos a verlo en el versículo 1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Sería muy bueno empezar a replantearnos que según la Escritura los niños pueden servir al Señor. Y tal vez vamos a tener que permitir que los niños que tienen vocación de servicio, aunque no cumplan tantos requisitos como los adultos, pero que quieren servir al Señor, les permitamos que lo hagan en algunas áreas en la iglesia. ¿No le parece que debemos hacerlo? Aquí dice que Samuel servía al Señor. A veces nosotros, por algo el Señor le dijo a los adultos, no les impidan a los niños venir a mí. Porque a veces los adultos somos muy cerrados y generamos unas estructuras que ni nosotros mismos las podemos después soportar, ¿cierto? Pero vamos a tener que replantearnos eso. Los niños pueden servir al Señor sin tanto requisito como un adulto tendría que de pronto ser más responsable. Pero la gran ventaja que tienen los niños es que son demasiado sinceros. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Allá dice, escaseaba la palabra del Señor. Imagínense, eso es una crisis muy violenta. No había visión con frecuencia. Entonces, hay un contexto espiritual crítico. Lo menciono rápido. Si usted quiere tener una mayor amplitud de la idea, en casa, no aquí en casa, tendrías que leer el capítulo anterior. Para poder saber más o menos de qué se trata. Pero la crisis, lo crítico se genera porque el liderazgo espiritual del momento en el pueblo está contaminado y está pervertido. Hay una familia sacerdotal cuyo sumo sacerdote o cuyo líder sacerdotal se llama Elí. Entonces, su familia sirve al Señor, lleva las riendas del sacerdocio, pero los hijos de Elí se han pervertido y han pervertido el ministerio. Y en ese contexto se trajo ruina espiritual al pueblo. Esto es para decir, hermano, que la posición de liderazgo no es un adorno. La posición de liderazgo es una gran responsabilidad. Los líderes podemos influenciar al pueblo para bien o podemos hacer cosas malas y dañar al pueblo. Entonces hay una crisis espiritual en el pueblo y a raíz de la crisis pecaminosa del liderazgo, Dios retuvo su palabra, Dios retuvo su presencia, Dios retuvo su manifestación. Eso es lo que está tratando de decir. No había palabra, la palabra escaseaba, no había visión, o sea, el ministerio profético, el ministerio sacerdotal, todo estaba en crisis. Y en medio de esa crisis, va a aparecer este muchacho Samuel, un niño, que ustedes recuerdan también los móviles del nacimiento de Samuel. ¿Se acuerdan de su mamá? Se llamaba Ana y que no podía tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí se acordaron, entonces adelante. Dice la palabra del Señor, a partir del versículo 2, que Samuel dormía en el tabernáculo. Interesante eso, en el versículo 3, cerca del arca de Dios. Este es un pelado que estaba totalmente consagrado, ¿no? Hasta dormía en el tabernáculo, cerca de la presencia del Señor. Y entonces Dios comienza a manifestarse, dice el versículo 4, de pronto el Señor llamó. ¿Qué hizo el Señor? Comenzó a llamar a Samuel. Pero mira el versículo 4, versículo 6, porque ya miró el versículo 4, mira el versículo 6, luego el Señor volvió a llamar Samuel. Y luego en el versículo 8 también dice, así que el Señor llamó por tercera vez a Samuel. ¿Cuántas veces el Señor llamó a Samuel? 3 veces. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Samuel escucha que alguien dice su nombre. Samuel.
Y él se levanta. Y él sale corriendo para donde Elí. Sale a buscar a Elí. Y él le dice, Señor. Y Elí le dice, ¿qué pasó? Yo no lo he llamado. Vaya, acuéstese otra vez. Ah, bueno, está bien. Y sí se acostaba. Primera vez, segunda vez, otra vez. La voz, Samuel. Y el hombre se levanta otra vez y vuelve y se va para donde Elí. Ah, ¿qué tal uno con hijos de esa categoría? Que uno los llama y de una vez aparecen. ¿Ah? Hoy en día toca llamar 4 veces, no está. ¿Cierto? Bueno. Y así 3 veces. Y él viene donde Elí y Elí le dice, no, yo no lo he llamado, vaya, acuéstese otra vez. Pero en la tercera vez, Elí, que era un viejo ya experimentado, pero ojo lo que voy a decir acá. Samuel era un niño. Y por ser un niño no tiene experiencia, luego entonces no tiene la capacidad de percibir ni de entender, luego entonces desconoce la voz del Señor. Pero sí tiene el espíritu de la obediencia en él. Ahora, Samuel es un viejo ya, como dicen en el argón, viejo zorro, un viejo lleno de experiencia, como esos cristianos en las iglesias que yo tengo 50 años en el evangelio, 30 años en el evangelio, pero no es nada. ¿Sabe qué? Elí tenía la experiencia del ministerio, pero estaba desconectado de la relación con Dios, porque Dios le dijo, tú no vas más, por la crisis espiritual que ellos provocaron en el pueblo. Mientras que Samuel ahora tiene la oportunidad de la conexión con Dios, pero él va a tener que empezar a aprender, a escuchar, a discernir, a percibir la voz del Señor. Y mire lo que dice en el versículo 10. ¿Sí? ¿Lo dije bien? No, el versículo 7. Primero el 7. Samuel todavía no conocía al Señor. O sea, está diciendo que Samuel todavía, por ser un niño, no tiene una experiencia de relación con Dios. Apenas va a comenzar. Ahora sí lea el versículo 10. Versículo 10. Y el Señor vino y llamó igual que antes. Elí le dio una instrucción. Como Elí conocía cómo era ya la cuestión. Elí entendió, el que está llamando a Samuel es el Señor. Entonces le dijo, mira, ve y acuéstate. Si vuelves a escuchar una voz que menciona tu nombre, que te está llamando, entonces tú vas a decir lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 10. Habla que tu siervo escucha. Qué tremenda instrucción. Elí le había dicho unos versículos antes, le dijo, si vuelves a escuchar esa voz, entonces tú te vas a levantar y vas a decir, habla, Señor, o Señor habla, como sea que quiera, habla que tu siervo escucha. ¿Sabe qué fue lo mejor que pudo hacer Elí en el ocaso de su vida? Haberle dado esa instrucción a Samuel. Porque esa debería ser la instrucción que cada uno de nosotros sigue. Que alguien nos enseñe que cuando el Señor habla, cuando el Señor llama, nosotros deberíamos de responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. Parte de la crisis de nuestras vidas, las crisis, dije parte, no dije todo, dije parte de muchas crisis en nuestra vida, de la crisis espiritual de la iglesia, del estancamiento, la falta de desarrollo, la falta del avanzar, es porque Dios le habla a la gente, pero la gente no dice, habla Señor que tu siervo escucha, sino que todos seguimos como Adán, escondiéndonos entre los árboles cuando escuchamos que Dios nos está llamando. ¿Alguien está entendiendo el mensaje esta noche? ¿Qué instrucción? Esa instrucción yo tengo que aprenderla y usted también tiene que aprenderla. Porque el Señor te va a estar hablando. El Señor te llama. El Señor te puede llamar a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la tarde, a cualquier hora. A la hora que Dios quiera, Dios te va a hablar. Y cuando Dios te hable, vas a tener que decir, Señor, habla, que tu siervo, ¿qué? ¿Qué es el problema? Hay muchos textos, el tiempo no lo permite, pero hay muchos textos
donde habla de cómo el Señor le hablaba al pueblo, lo llamaba y el pueblo no escuchaba y el pueblo no quería. Hasta que llegaron al fracaso. Israel fracasó porque cerró su oído al Señor. Y usted y yo fracasaremos si cerramos el oído al Señor. El cielo está llamando, la tierra debe responder. Si el cielo llama, la tierra responde. Así como usted quiere que cuando la tierra llama, el cielo responda, el cielo también exige que cuando Él llama, usted como tierra responda. ¿Cuál es la instrucción? Habla que tu siervo escucha. ¿Y cómo que aprendió? Usted puede mirar la biografía de Samuel en la Escritura, revisarla, y usted va a encontrar una cantidad de material impresionante. Llegó a convertirse en un hombre de Dios impresionante, impresionante. Tanto que en el libro del profeta Jeremías, y ahora disculpe la falta de la precisión, se habla de Samuel como una persona referente para toda la nación ante Dios. Un hombre de integridad, un hombre especial. ¿Pero por qué? Porque él aprendió a escuchar la voz de Dios. Y no solamente es aprender a decir, oh sí, Dios me está hablando, sino es que cuando se escucha la voz de Dios, no es solamente aprender a oír la voz de Dios, sino aprender a obedecer la voz de Dios. Y en tercer lugar, el otro cuadro que quiero dejar con ustedes en esta noche está en Apocalipsis capítulo 3. Nos fuimos de un extremo al otro extremo, de Apocalipsis a Samuel y ahora, de Génesis a Samuel y ahora Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Aquí vamos a hablar que Dios está llamando a los creyentes de una iglesia en particular, de una localidad en particular. Se llamaba la Odisea. No la Odisea como sino la Odisea, así seguido, la Odisea. Capítulo 3 de Apocalipsis, usted puede entender el mensaje a esa iglesia a partir del versículo 14. Pero no vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a leer el 15 y el 16. Aquí también vamos a hablar de un contexto en la iglesia de una frivolidad espiritual. Ojo, porque yo no estoy hablando cosas que ya sucedieron, estoy hablando de cosas que dentro de la referencia de lo que sucedió nos puede estar sucediendo a nosotros también. Dice, hablando el Señor a una de esas iglesias, versículo 15, yo sé todo lo que haces. ¿Será que Dios sabe todo lo que usted hace? Yo sé todo lo que haces. Que no eres frío ni caliente. Como quisieras que fuera lo uno o lo otro. O sea, defínase. Defínase. Versículo 16. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La versión 60 dice, te vomitaré de mi boca. Hay un estado de frivolidad espiritual en la iglesia de la Odisea. Y Dios va a aparecer en la escena de esa iglesia. Y Dios comienza a identificar el estado espiritual de la iglesia en la Odisea. Y les dice, ustedes están mal. Ustedes están en un estado de frivolidad espiritual. Ni una cosa ni otra. En un estado intermedio, pero un estado intermedio que no produce nada. Ahora, ¿cuál es la realidad de un estado frívolo espiritualmente? Lo describe en el versículo 17. Dice, tú dices, eso era lo que la iglesia creía de sí misma, más bien un estado de arrogancia. Dice, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Eso era lo que la gente pensaba. Y Dios les dice, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Por ahí creo que la palabra desventurado, dice en la versión 60, ahí está en la pantalla.
Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Usted qué haría si una persona le dijera a usted de frente eso? Usted es un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Bueno, a lo mejor usted reacciona con el evangelio muscular o yo no sé cómo reaccionaría. Pero Dios le dijo a una iglesia, ustedes creen que son mucho y no son nada. Ustedes creen que tienen mucho y no tienen nada. Dios está hablando con una iglesia arrogante, una iglesia soberbia, una iglesia altiva, que cree que tiene mucho y no tiene nada. Porque su estado espiritual es frívolo. Hoy hay mucha gente que va a la iglesia, pero su estado espiritual es una frivolidad, nada más. Y un estado de frivolidad espiritual no es más que un estado improductivo espiritualmente hablando. Y Dios viene y le canta la verdad a esa iglesia. Esa es la realidad de la frivolidad espiritual, que creemos que somos mucho y no somos nada. Pero Dios le da la oportunidad a la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 20. Mira, yo estoy. ¿Dónde? La puerta. ¿Y qué hace el Señor? Y llamo, está tocando la puerta, está llamando. Dice, si oyes mi voz, Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, ustedes están mal, pero les voy a dar una oportunidad. ¿Dónde comienza la oportunidad? Estoy golpeando la puerta. Necesito que hagas varias cosas. 1, ábrala. 2, déjame entrar. 3, escúchame. Abre la puerta, déjame entrar y escúchame. Dice el texto, si oyes mi voz, abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. O sea, Dios dice, escúchame, abre la puerta, escúchame. ¿Y qué? Vamos a restaurar la comunión y vamos a arreglar esta situación. Si la Odisea, la iglesia en la Odisea, quería salir de su estado de frivolidad espiritual, ¿qué tenía que hacer? Escuchar el llamado del Señor, prestarle atención, abrir la puertica, Señor, siga y hablemos. Yo te voy a escuchar. ¿Cuál era la gran diferencia entre dos mujeres en la Escritura, una llamada Marta, la otra María, hermanas entre sí? Ahora, no es que Marta sea una mala mujer, porque a veces predicamos haciendo sentir mal a Marta, como que no sirve para nada. No, Marta hacía cosas muy productivas. Marta quería atender, Marta quería ayudar. Pero hay algo que María tenía la ventaja sobre Marta, y es que María tomó la decisión de sentarse a los pies, dice, para escuchar al Señor. ¿Para qué? Para escuchar al Señor. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia contemporánea es que la iglesia hace ruido, pero no escucha al Señor. La iglesia corre, camina, va de un lado para otro, la iglesia está ocupada, la gente no tiene tiempo y Dios está, ¡ey! ¡Ey! ¡Párame bolas! Señor, qué pena, no tengo tiempo. ¡Ey! Escúchame, Señor, después. Y hermano, si nosotros no entendemos que Dios nos está llamando constantemente porque quiere hablar con nosotros, porque quiere instruirnos, porque quiere dirigirnos y nosotros no prestamos atención, ¿cuál cree usted que sería el final de esa historia? Entonces permítame concluir este pensamiento. Ahí estamos en Apocalipsis. Quédese ahí un momentico. Usted sabe que Apocalipsis 2 y 3 es lo que se conoce como el mensaje del Señor a 7 iglesias que estaban ubicadas en 7 localidades del Asia Menor, que fueron localidades donde a través del ministerio apostólico Pablo y otros abrieron camino, abrieron iglesias, se fundaron iglesias, se establecieron iglesias, y con el tiempo el Señor a través del apóstol Juan, a través de una visión, le muestra el estado espiritual de esas iglesias y a cada una le manda un mensaje. Y lo que nosotros entendemos en este proceso es que estas 7 iglesias hacen una representación de lo que es la iglesia universal. Y de acuerdo a la necesidad
de cada congregación y poderse identificar con alguna de esas situaciones de la iglesia. Pero hay algo curioso, que seguramente usted ya lo ha visto. En todos los 7 mensajes, hay un denominador común. Se lo voy a mostrar. Abra la Biblia. Apocalipsis 2. Primera iglesia. La iglesia de Éfeso. Mira el versículo 7. No vamos a leer el resto porque el tiempo ya no nos alcanza. El 7. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Todas las iglesias, en todos los 7 mensajes, existe un saludo, un reconocimiento, un diagnóstico, una solución y un epílogo. Y en todas, el epílogo o la conclusión de todas, tienen la mitad del epílogo, tienen el mismo encabezamiento. Dije, la mitad del epílogo. Mire, versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Esa es la primera parte del epílogo ahí. Ahí le está hablando a la iglesia de Esmirna. Ahora, versículo 17. Está hablando a la iglesia en Pérgamo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Versículo 29, a la iglesia en Tiatira. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Capítulo 3, versículo 6. La iglesia en Sardis. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Versículo 13. Versículo 13, el mensaje a nosotros, la iglesia de Filadelfia. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y por último, el versículo 22 del capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Déjeme preguntarle algo, para los que están estudiando un poquito las escrituras y la teología. Cuando hay un énfasis, una palabra que se repite, un suceso que se repite, ¿qué es lo que hemos hablado de eso? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Ah? Que si hay un énfasis es porque es muy importante de parte de Dios. Todas las iglesias, el epílogo es el mismo en su encabezado. ¿Qué hay que hacer? Todo el que tenga oídos. ¿Quién decía eso? Jesús, ¿se acuerdan en su enseñanza? En la enseñanza del Evangelio, en varias ocasiones Jesús dijo, el que tenga oídos para oír. Escuche. Dios está hablando hoy. Dios te está hablando. Tal vez Dios te lleva hablando sobre alguna situación en particular mucho tiempo y tú no has querido prestar atención. Es más, hoy, a lo mejor, situaciones, consecuencias que estamos enfrentando en diversas áreas de nuestra vida y que no son consecuencias tan saludables, son producto de que en algún momento Dios nos habló y no prestamos atención. A lo mejor nos metimos en un negocio y hoy ese negocio se convirtió en un problema. Pero a lo mejor en su tiempo el Señor le dijo, no se meta en ese negocio. Y usted no quiso oír. Y usted se metió en ese negocio y hoy está sufriendo. Es serio este tema. Cuando el cielo está llamando a la tierra, es porque Dios te quiere guiar, te quiere orientar, te quiere prevenir, te quiere decir, no esto, no aquello, sí esto, sí esto. Pero ¿cómo hacemos para que nos vaya bien en la vida si no queremos escuchar el llamado del Señor? ¿Y cuáles pueden ser los llamados de hoy? Eso sería otro mensaje. ¿Qué usted puede imaginarse que hoy Dios le está hablando a la gente? Si hoy hablamos del mensaje a la iglesia, ¿qué usted puede estar pensando que Dios le está hoy diciendo a la iglesia?
¿Cuáles pudieran ser los llamados del cielo a la tierra hoy? Oh, hermano, ahí el tema es largo. Seguramente el Señor hoy está llamando al orden. Tal vez el Señor nos está llamando a la santidad, a la consagración, al servicio, a ser productivos, a ser efectivos, a crecer en nuestra fe, a perdonar al que nos ha ofendido, a amar a este. En fin, ¿cuántos mensajes hoy Dios nos está dando? El cielo está llamando a la tierra, pero la tierra no sintoniza. Si quieres éxito en tu vida, préstale atención al llamado del cielo. Dios te está hablando. Dios te va a seguir hablando. ¿Cuál fue el problema al principio de Samuel? Dice la Biblia que él no conocía al Señor. O sea, no tenía experiencia con el Señor. Entre más usted se meta con Dios en una experiencia personal, usted mejor va a poder entender la voz de Dios. Decíamos el domingo, necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, sea exaltado tu nombre, sea exaltada tu misericordia. Palabras sencillas, pero que pueden invitarnos a reflexiones productivas. Hoy te pedimos que tú nos enseñes a escuchar tu voz. ¿Cuántos llamados el cielo está haciendo hoy? Y la tierra no escucha. La tierra no escucha. El fracaso de la tierra es por haber cerrado su oído al llamado del cielo. Pero llevándolo al orden de la personalización, el personalizar esto, Señor. ¿Cuántos llamados de Dios para nuestra vida? ¿Cuánta palabra de Dios fluyendo? ¿Cuánto la voz de Dios manifestándose en nuestras vidas? Y no escuchamos, no prestamos atención. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a afinar el oído y cada vez que el cielo llama podamos escuchar y podamos decir como se le enseñó a Samuel: diga, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que podamos aprender este principio en nuestra vida. Que cada vez que el cielo esté llamando a la tierra pueda decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Espíritu Santo, que esta palabra pueda tomar la dirección personal, individual, que cada quien necesita en esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tú nos ayudes, Padre. Porque no podemos darnos ese peligroso lujo de que Dios nos está hablando y nosotros ignoramos, y como Adán escondiéndonos entre los árboles del bosque, con unos argumentos que no podían sostener realmente, no podían justificar la acción que ellos habían cometido. Como la oportunidad que se le dio a la iglesia de la Odisea. Yo estoy tocando la puerta, yo estoy llamando, ábreme, escucha mi voz y arreglemos la situación. Entraré y cenaré, habla de comunión, restablecer la comunión, restablecer las cosas que se han ido perdiendo, pero a través o a partir mejor de un diálogo que se establece porque alguien oyó la voz del Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en esta noche. Tú que conoces la fragilidad de la naturaleza humana, necesitamos que el Espíritu Santo en nosotros nos fortalece, nos renueva y nos enseña en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, bendice tu palabra. Es para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.